Las protestas en los Estados Unidos de América se están intensificando y aparentemente están fuera de control, porque si antes todas las protestas se concentraban en Los Ángeles y los condados de esa ciudad, ahora estas protestas ya se están extendiendo a varios estados. Ya en Nueva York, en Washington, en San Francisco, en México y en muchas otras ciudades se están llevando a cabo protestas similares. Mientras tanto, Donald Trump afirma que si no fuera por él, Los Ángeles ya habría sido destruida. Los manifestantes declaran que su decisión de enviar a la Guardia Nacional fue la correcta. El lunes, cuarto día de protestas, manifestantes y policía se enfrentaron en el centro de Los Ángeles. Al mismo tiempo, los oficiales usaron armas menos letales para dispersar a los manifestantes después de que les lanzaran objetos. Alrededor de 700 infantes de marina fueron desplegados para proteger al personal federal y la propiedad. En Los Ángeles, Pete Hegs finalmente dio la orden de involucrar directamente a los militares en esta operación. Y además, el presidente Donald Trump moviliza a otros 2.000 miembros de la Guardia Nacional, duplicando el despliegue inicial de estas fuerzas. Es decir, ya podemos calcular que 4.700 militares han sido enviados a Los Ángeles para sofocar las protestas. Aunque algunos medios conservadores en Estados Unidos dicen que en realidad no hay tantos manifestantes allí, que en su mayoría son personas marginales. Sí, hay personas marginales en las protestas y hoy abordaremos este tema. Ya se ha declarado oficialmente que, por supuesto, hay manifestantes que realmente se oponen a la política migratoria de Donald Trump y hay quienes simplemente aprovechan esta situación. En este episodio responderé a la pregunta de por qué la bandera mexicana se ha convertido en un símbolo de protesta y por qué hay tantas presentes en las manifestaciones. Pero antes de eso diré que el llamado zar fronterizo de Donald Trump, Tom Homan, dijo que el despliegue de los marines era necesario para sofocar las protestas. Pero el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticaron ese despliegue federal, y Bass dice que la ciudad está siendo utilizada para experimentos del gobierno federal. No creo que nuestra ciudad. Newsom declara que los miembros de la Guardia Nacional están sin hacer nada, sentados en la base esperando órdenes. Pero a pesar de esto, Pete Hegs, el administrador de defensa de Estados Unidos, decidió que era necesario enviar 700 infantes de marina más a esta ciudad. Los ataques contra periodistas se han vuelto más frecuentes. Hoy hubo otros 2 casos. En uno de ellos le dispararon directamente a uno de los fotógrafos y en el segundo caso la policía simplemente sacó a la fuerza a un reportero de la zona de protesta, sugiriendo que no requieren que cubran esto desde aquí, sino que lo hagan a distancia. Ya se sabe que los helicópteros están sobrevolando a los manifestantes y además de eso se está intensificando el enfrentamiento político, porque el gobernador de California finalmente presentó una demanda contra Donald Trump en la corte y Donald Trump declaró que tanto el gobernador de California como el alcalde de Los Ángeles deben ser arrestados por obstaculizar el trabajo de las autoridades federales. Vamos ahora juntos a analizar qué está pasando con las protestas en Estados Unidos, vamos a poner todo en orden y revisar la información principal que se conoce hasta el momento. Soy Alexei Pichi, hoy es 10 de junio, hablemos de todo en orden. Antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, denle like, comenten debajo de este episodio y por supuesto suscríbanse a mi canal de Telegram. El enlace está en la descripción del video, ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Cosas de las que estás leyendo en Los Ángeles. Gracias a Dios enviamos a la maravillosa Guardia Nacional que realmente ayudó y muchos problemas que estamos teniendo allá afuera. Empezaré este episodio con información. ¿Por qué hay tantas banderas mexicanas en las protestas en Estados Unidos? Y hoy ya apareció información de que altos funcionarios de inteligencia afirman que la multitud que se reúne en Los Ángeles, la mayoría de ellos son realmente ciudadanos progresistas que se sienten llamados a defender los derechos de los migrantes ilegales. Sostienen que no se les debería deportar de forma tan agresiva. Pero, por otro lado, fuentes de inteligencia dicen que algunos de los manifestantes corresponden a las características de los llamados revoltosos profesionales, que constantemente buscan la confrontación con las fuerzas del orden. Según datos de inteligencia, la parte pacífica de la protesta está coordinada por la llamada organización. Esta organización, cuyos miembros defienden los derechos de Loraza, mexicanos y pueblos originarios en Estados Unidos.
Y esta organización valoró mucho los esfuerzos en la lucha contra el Servicio de Migración y otras agencias. El representante de esta comunidad en Los Ángeles declaró que tiene el derecho moral y el derecho universal de proteger a su gente contra el secuestro y la separación de las familias. Es decir, esto responde a la pregunta de por qué hay tantas banderas mexicanas, porque principalmente fue esta organización la que asumió, por así decirlo, la idea de coordinar esta protesta. Al mismo tiempo, según los empleados de las fuerzas del orden, no todos los que salieron a las calles de Los Ángeles en los últimos 4 días estaban motivados exclusivamente por el deseo de protestar contra las acciones migratorias de la administración de Trump. El jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonald, señaló las diferencias entre los delincuentes y los manifestantes legales. Y él declara lo siguiente: cuando veo a las personas que cometen actos violentos, veo que no son las mismas personas que vemos durante el día, que de manera legal ejercen sus derechos garantizados por la primera enmienda para poder expresar sus sentimientos sobre el problema del control migratorio. Esto, por cierto, coincide con lo que descubrieron los analistas de inteligencia después de evaluar a los manifestantes en Los Ángeles, de lo que hablé un poco antes. Y según se informa, muchos manifestantes se opusieron a las recientes redadas migratorias y al despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump. Sin embargo, otros corresponden a las características de alborotadores profesionales, y se sabe que estas personas buscan constantemente la confrontación con las fuerzas del orden. Y así, el exagente del FBI, Esteban Moore, describe a quienes se encuentran en las calles de Los Ángeles después de que cae la noche como un grupo heterogéneo de aventureros que a veces transmiten en vivo por internet autos en llamas. Cita: tenemos Antifa y a grupos similares, anarquistas que simplemente ven esto como una oportunidad para sembrar el caos, porque ese es su principal negocio. Muchos de los que cometen actos violentos ocultan sus rostros, pero según Moore, las autoridades federales aún logran identificarlos. El FBI identifica rápidamente a estas personas enmascaradas. El FBI tiene tecnologías que los anarquistas realmente no comprenden. Bueno, esta es la primera evaluación de que sí, realmente hay alborotadores absolutos que básicamente salen de noche a estas protestas y causan todos estos disturbios. Al mismo tiempo, para dispersar a los manifestantes, la policía utiliza diferentes herramientas en Los Ángeles. Y ahora los analistas han documentado el uso de granadas aturdidoras, gas lacrimógeno, aerosoles de pimienta, balas de goma, los llamados proyectiles de bolsa, así como armas más tradicionales como las porras. Según la directiva del Ministerio de Defensa, estas armas, que a menudo se describen como menos letales, menos que letales o no letales, han sido especialmente desarrolladas. En primer lugar, se utilizan para neutralizar con la mínima cantidad posible de muertes, lesiones irreversibles al personal y daños no deseados a la propiedad, objetos, materiales y al medio ambiente. Eso no implica que sean completamente inofensivas, porque después de las protestas de 2020 en respuesta al asesinato policial de George Floyd, los investigadores descubrieron que muchas personas resultaron heridas por las llamadas armas no letales, en particular por balas de goma. Y ahora ya existe incluso un informe sobre qué tipo de armas utilizan exactamente los policías y la Guardia Nacional, principalmente en las calles de Los Ángeles. Este análisis imparcial del Servicio de Investigación del Congreso se enfoca principalmente en bastones. Luego se utilizan balas de goma, después este tipo de cartuchos. Son pequeñas bolsas llenas de balines de plomo que normalmente se disparan desde una escopeta o un dispositivo especializado, y cada bolsa suele estar llena de una gran cantidad de estos balines de plomo que se rompen y se dispersan entre la multitud. En cuanto a los agentes químicos irritantes, la policía y nosotros, la guardia, usamos gas lacrimógeno, aerosoles de pimienta y balas de goma. También de nuevo de efecto de pimienta, que también se dispara. Y por supuesto también se utilizan granadas aturdidoras para suprimir esta protesta. Y ahora pasamos a lo más importante, que las protestas ya no se limitan a Los Ángeles. En todo el país están surgiendo protestas contra las medidas para hacer cumplir la legislación migratoria. En California, las protestas ya se han extendido a Santa Ana, que está al sureste de Los Ángeles. Y además, las protestas estallaron en San Francisco, donde ya han sido arrestadas unas 150 personas. Además, la policía de Nueva York declaró que arrestó a muchas personas en las protestas contra la política migratoria, que bloqueaban los autos frente a edificios federales. También se registraron protestas en Atlanta, Louisville, Kentucky y Dallas.
Por separado, líderes sindicales en diferentes lugares pidieron la liberación de David Huertu. Este episodio es interesante. Un influyente líder sindical de California fue detenido durante una protesta en Los Ángeles y luego fue liberado bajo fianza, y se le acusa de que supuestamente obstruyó el trabajo de los agentes de inmigración. Y las manifestaciones por su liberación se llevaron a cabo en ciudades como Boston, Pittsburgh, Charlotte, Seattle, en Washington, por cierto, también en el Distrito de Columbia, en Connecticut y en Nueva York. Finalmente, los demócratas salieron de las sombras y comenzaron a responder a la situación actual en los Estados Unidos de América. El representante del Partido Demócrata de California, John Garmendi, declaró que la reacción del presidente Donald Trump a las protestas en el centro de Los Ángeles consiste en que Trump finge ser el rey de este país, con poder absoluto y la autoridad para hacer todo lo que quiera. Garmendi dijo que el retroceso significativo provocado por las recientes redadas migratorias y las acciones de Trump era de esperarse. No están encontrando criminales, sino miembros trabajadores de familias, algunos de ellos estudiantes. Han esparcido temor por toda la nación. Bueno, y además, el congresista expresó su esperanza de que la policía estatal y la policía local puedan mantener el control y que toda esta situación se calme. Las protestas son apropiadas y legales, pero deben ser pacíficas. No pueden ser violentas ni lanzar piedras y botellas a la policía. Eso está mal y esas personas probablemente serán arrestadas. Trump, en su estilo, declaró que si no fuera por él, Los Ángeles ya no existiría en absoluto. Él defendió su controvertida decisión de desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles en contra de la voluntad del gobernador de California, Gavin Newsom. Bueno, y en las redes sociales escribió lo siguiente: si yo no hubiera enviado tropas a Los Ángeles en las últimas 3 noches, esta ciudad que alguna vez fue hermosa y grandiosa, ahora estaría en llamas. Hasta el punto de que esto le pasó a 25.000 casas que se incendiaron en Los Ángeles por culpa de un gobernador y un alcalde incompetentes. Aquí Trump hace una comparación extraña, probablemente recordando los incendios forestales que devastaron el estado a principios de este año. Él compara que durante los incendios se quemaron 25.000 casas y que ahora también se habrían quemado. Esto es una protesta, algo completamente diferente, pero afirma que si no hubiera enviado a la Guardia Nacional habría habido consecuencias realmente terribles. Pero eso ni siquiera es todo. El asunto es que a Trump, disculpen, esto es mi opinión subjetiva, pero creo que de verdad perdió la cabeza. Y en vísperas, el 9 de junio, en esa misma red social, Truth Social, él escribe lo siguiente: tomamos la decisión correcta al enviar a la Guardia Nacional para detener los disturbios violentos en California. Si no lo hubiéramos hecho, Los Ángeles habría sido destruido por completo. El incompetente gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bassen deberían haber dicho: gracias, presidente Trump, usted es simplemente maravilloso. Sin usted no seríamos nada, señor. En cambio, optaron por mentir a los californianos y estadounidenses afirmando que no nos requerían y que las protestas eran pacíficas. Basta con echar un vistazo a las fotos y videos de la violencia y la destrucción para entender todo lo que hay que saber. Siempre haremos todo lo necesario para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, para que juntos podamos volver a hacer grande a Estados Unidos. Y después de esto, por orden de Pete Hegseth, 700 infantes de marina se dirigen a Los Ángeles, quienes se unirán a la Guardia Nacional en respuesta a las protestas. Además de esto, Donald Trump firmó otra orden para enviar otros 2.000 miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles. Es decir, ya tenemos una cifra de 4.700 militares en esta ciudad y el condado. Pero el propio gobernador de California, Gavin Newsom, declara que esto en realidad no es necesario hacerlo. Él afirma que la Guardia Nacional enviada está inactiva en sus puestos, a la espera de órdenes, sin tareas asignadas. Por eso no es necesario crear toda esta imagen de caos, no es necesario enviar militares allí porque incluso la policía local en principio puede manejarlo. Pero aquí hay un detalle interesante: Trump es muy similar a su vicepresidente J.D. Vance y les explicaré por qué. ¿Y recuerdan cuando el presidente Zelensky estuvo en la oficina oval el 28 de febrero y... ¿Recuerdan cuando Zelensky le preguntó a Vance si había estado en Ucrania para opinar sobre la situación allí? Vance comentó: he visto historias y videos de allá, por lo que puedo opinar sobre lo que está ocurriendo en ese lugar. Trump ahora dice lo mismo: puedo juzgar lo que pasa en Los Ángeles por fotos y videos. ¿Podría Trump viajar a Los Ángeles, California, para ver en persona la situación? Pero en lugar de eso, Donald Trump va a Fort Bragg el martes
para comenzar los preparativos para la celebración del 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos. El punto culminante de esta celebración será un gran desfile militar el sábado en Washington. El trasfondo de la visita, así como de los eventos de este fin de semana, fue la decisión de Donald Trump de activar a la Guardia Nacional y movilizar a los marines en servicio activo en Los Ángeles en medio de las protestas contra el control migratorio. Y como pueden ver, Donald Trump, en lugar de ir a ver qué está pasando allí, se dirige a otro sitio para prepararse para el desfile militar. Y aquí pasamos a Pete Hegseth, el ministro de Defensa de los Estados Unidos de América. Hoy está siendo interrogado en el Congreso de los Estados Unidos de América, en particular en la Cámara de Representantes, y así Pete Hegseth se vio obligado hoy a responder a la pregunta sobre cómo se financia la movilización de la Guardia Nacional y los Marines en Los Ángeles. Durante las audiencias de hoy sobre defensa en el Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Hegseth declaró que el Ministerio de Defensa tendrá la posibilidad de cubrir gastos imprevistos dentro de la solicitud presupuestaria para el año fiscal 2026. La representante de Minnesota, Betty McCollum, miembro destacado del subcomité por parte del Partido Demócrata, le preguntó a Hegseth cómo las recientes acciones de la administración afectarán el presupuesto. A continuación citaré sus palabras. ¿Cuál es el costo actual de lo que está sucediendo en California? ¿Y cómo afectará esto a este presupuesto o al presupuesto con el que estamos trabajando ahora? ¿De dónde en su presupuesto limitado planea encontrar el dinero para el resto, para la parte restante de este año fiscal? ¿De dónde planea sacar el dinero para cubrir estos despliegues? ¿Qué huecos se están creando? Calvert inicialmente se negó a responder directamente a esta pregunta. En su lugar repitió que, en su opinión, la Policía de Inmigración y Aduanas tiene derecho a operar de manera segura en cualquier estado y en cualquier jurisdicción del país. Y se refirió a las protestas de 2020 en Minneapolis, en las que, según él, la Guardia Nacional fue movilizada demasiado tarde. Lo volvieron a presionar para que respondiera, y ya el republicano del estado de California, Kevin Calvert, dice: escuche, entonces, por favor, responda. ¿Con qué dinero se financia el envío de la Guardia Nacional y los infantes de Marina a Los Ángeles? Bueno, y al final de cuentas, Hegseth respondió que de acuerdo con la nueva solicitud presupuestaria, el Ministerio de Defensa, cito, tendrá financiamiento para cubrir gastos imprevistos, particularmente en temas cruciales como mantener la ley y el orden en una gran urbe de Estados Unidos. En general, creo que esta historia tendrá una continuación. Ya se está extendiendo a otros estados, no solo a California. Trump aumenta las apuestas. Trump envía más miembros de la Guardia Nacional y militares a esta ciudad. Al mismo tiempo, el gobernador de California presenta una demanda contra la administración de Trump en la corte y en el próximo programa analizaremos esta demanda en detalle. ¿Qué consecuencias puede enfrentar Trump por todo esto y qué tan legales fueron realmente las acciones de la administración de Trump? Porque esto sí viola la ley cuando el presidente estadounidense utiliza la Guardia Nacional sin la solicitud del gobernador. Y además también tropas militares regulares, infantes de marina que son desplegados en las calles contra el pueblo estadounidense. Pueden haber diferentes opiniones, pero son estadounidenses. Al menos algunos manifestantes definitivamente lo son. Desplegar el ejército contra ellos probablemente ya es demasiado. Como respuesta, Trump afirma abiertamente: arrestaremos al gobernador de California y al alcalde de Los Ángeles. Los detendremos y encarcelaremos. Porque son demócratas que no pueden controlar la situación en la ciudad. Y los demócratas en la ciudad dicen que ya basta de enviar a la Guardia Nacional y al ejército, porque eso solo genera aún más caos. No es necesario eso. Porque ahora los manifestantes en otras ciudades ya están saliendo y diciendo: estamos en contra de la política migratoria y en contra del uso de la Guardia Nacional. Esto inicia el mecanismo de protesta y puede salirse de control. Aquí dejo puntos suspensivos. Amigos, compartan su opinión y conclusiones sobre este tema en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y dejen su like.